tenemos que prevenir el dengue. La va, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Yo te amo, ahora sea yo te amo. Bienvenidos a un nuevo programa de Info Show con toda la información del mundo del espectáculo. Hoy estamos, es un programa distinto. Acá, miro ahí, el director me había dicho ahí, pero me parece que estamos acá. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien, señor director? ¿Estamos solos en la madrugada? No. ¿Estamos solos haciendo Info Show? No. Estamos con Lalo Arellano, que es enfermero. Vamos a hacer una nota distinta hoy, vamos a hacer un infoshow. Tengo muchas cosas para hablar de espectáculo y hay muchas cosas nuevas, hay un poco de show, pero vamos a hablar de algo que no es tan grato, que es el tema de Diego Armando Maradona, la muerte de Diego Armando Maradona. Y vos fuiste enfermero de Diego, ¿no? Sí, yo fui su enfermero personal entre los años 2003 y 2007. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó importante en la vida de Diego en esos años? 2003, 2007. Sí, en ese periodo. Y vos me comentaste antes que fuiste enfermero cuando él estuvo internado en un psiquiátrico. Claro, él en el año 2004, en mayo, lo internan a través de una figura legal que se llamaba curatela, sí, que la familia inició en el juzgado de Morón el trámite, lo internan contra su voluntad, por considerar que era peligroso para sí o para terceros, sí, en una institución psiquiátrica, en Parque Leluar. Bueno, ahí es donde yo entro en la historia. La familia me contrata para cuidarlo dentro del psiquiátrico durante 133 días estuvimos. Ahí, bueno, yo me voy a detener ahí, porque también tenés mucha información de lo que tiene que ver con los últimos días de Diego Armando Maradona, con este juicio que se está haciendo ahora sobre a ver si les cabe a alguien alguna responsabilidad, que también te lo voy a preguntar a vos, si realmente hay alguien que se va a hacer cargo, vos crees que va a haber justicia. Pero vamos primero a esos días que vos me comentás, que tienen que ver con, era otro Maradona del último tiempo, pero viste que todos ponen el foco, siempre ponen el foco en, bueno, pero Diego era ingobernable. ¿Era ingobernable en esa época también? Sí. Sí. Diego siempre fue igual. Era el Diego que insultaba a los italianos cuando nos silbaban el himno, ¿te acordás? Sí. Imagínate a ese Diego encerrarlo contra su voluntad en una habitación de un psiquiátrico. Porque ahí, claro, ahí fue fue por decisión de la familia, no por decisión propia. Claro. Él estaba internado en una clínica acá de la ciudad de Buenos Aires, que era su obra social, y de ahí lo trasladan directamente a la institución psiquiátrica sin su consentimiento, y cuando él llega al psiquiátrico preguntaba por qué, se quería ir a su casa, preguntaba a quién había matado, qué había hecho, y te tenés que quedar. Era un Maradona, era el que veíamos nosotros en la tele, el Maradona que, como estás diciendo vos, ¿no? que tenía esa personalidad, que iba para adelante, o era todavía aún más desbordado, ¿era agresivo? Mirá, viste que hay distintos Diegos. Sí. Si vos ves, está el Diego de la selección, el de cuando era chico, creo que hay 20 Diegos distintos. Pasa que hay un Diego que es creo que el que predominó en toda por lo menos lo que nosotros conocimos, que es un Diego que se hizo, digamos, es la persona, no podemos dejar de decirlo, que es la persona más reconocida del mundo entero, y creo que es como el Diego que vimos niño era el que tenía esa ingenuidad, pero después fue alguien que se desbordó y que a lo mejor no supo manejar toda esa fama, toda esa popularidad que le dio, y obviamente ser el número uno en la cancha, ¿no? Y que a veces también tenía que estar 24 horas con ese personaje, que no sabemos, en realidad no sé bien, digamos, eso tendría que verlo un psicólogo, si era el personaje, si era él, hasta dónde era él y hasta dónde estaba, ¿no? Como... Este Diego era un Diego de 120 kilos. Sí.
totalmente desbordado en cuanto a la juntada con los amigos. Es más, él en la internación que tiene en Swiss Medical viene de la quinta de un amigo de él, donde había hecho una broncoaspiración y terminó en la terapia intensiva de la clínica de Eso Swiss estás hablando del Medical. 2004. Sí. ¿Qué es una broncoaspiración? Aspirarte con tu propio vómito, ¿eh? Así que imagínate después de una comida, de una fiesta que habrán tenido, Diego se duerme y le pasa eso, se broncoaspiró y terminó internado con respirador en Swiss Medical. Sale de eso Sí. y después de eso termina internado en el psiquiátrico porque la familia consideró de que ese Diego desbordado iba a terminar mal. ¿Y era agresivo en el trato? Era, digamos, no era difícil hacerle entender que haga algo, que tomara algo. ¿Cómo era él como paciente? Sí, era muy difícil. Vos fíjate que se juntaba su abstinencia a las drogas, Claro. porque al tenerlo nosotros no podía consumir, y la personalidad que él tenía por ser justamente Maradona. Y yo creo que a cualquiera que lo internan contra su voluntad, también te querés ir, querés Sí. romper todo y te querés ir. Porque él no tenía conciencia de su enfermedad. Él me decía a mí, yo estaba con él ahí, que él no molestaba a nadie, que él no había matado a nadie y que era su plata y que hacía lo que él quería y no jodía a nadie. Era un poco el razonamiento. de él. claro, sí. Y si querés, tenía razón. Por ahí yo pensaría lo mismo, ¿por qué me van a encerrar si yo no hice nada? Claro. Está bien, tomo, como, no sé. Ahora bueno, la verdad que uno piensa en un Maradona que a lo mejor se superó y fue superado por ser el número 1, ¿no? Por ser el 10, por ser la mano de Dios, por ser, bueno, todo lo que implicaba ser, me imagino, ser Diego Armando Maradona. Ahora en este último tiempo uno dice, bueno, hay muchos que son, en realidad, hoy están en la mira. Está el médico, está Luque, está la psiquiatra, Kosachov, hay enfermeros. También tenía él como una mano derecha, que era una persona que lo asistía todo el tiempo, que no está en el banquillo de los acusados. Y vos me comentabas que hay, creo que 2 enfermeros. Quiero que me cuentes un poco eso. No, quiero detenerme un poco en eso de los enfermeros, porque hay uno que dice, en realidad yo necesitaba el trabajo y, bueno, obviamente no estaba de acuerdo, pero, digamos, recibía órdenes. Que en realidad un enfermero es un profesional de la salud que tiene en realidad, como me imagino, una autonomía, ¿no? Si sabés que algo no se lo podés dar, me imagino que más allá de levantar el teléfono y avisar, tenés cierta autonomía para decir esto no se lo doy, ¿no? Sí. O no estás obligado, o el médico te puede obligar. ¿Cómo es? No, la enfermería está regida por una ley, la 24.004. Es una ley nacional que dice justamente que somos profesionales de la salud, que tenemos autonomía, y ser profesional te implica responsabilidad. Claro. Yo hago algo, soy autónomo, hago lo que a mí me parece que está bien, pero si te causa un daño, me tengo que hacer responsable. Claro, sí. Eso es ser un profesional. En este caso, la defensa del enfermero dice que él recibía órdenes y que hacía lo que le decía el médico, como diciendo él no tiene nada que ver. La enfermería está regulada en Argentina por la ley 24.004. Esta ley dice que somos profesionales, que tenemos autonomía, o sea que podemos trabajar con independencia y decidir de lo que hacemos, pero también somos responsables. Claro. Así que nosotros no recibimos órdenes, no somos soldados. Yo, por más que un médico me dé una indicación, una prescripción, yo decido si lo que hay que hacer está bien para el paciente. Hasta me puedo negar. Te puede negar. Así que bajo ningún concepto el argumento de la defensa de que recibía órdenes es válido. Porque no te exime entonces de la responsabilidad. No. Porque uno dice, bueno, hay un médico clínico que era el que lo seguía y este enfermero, bueno, puede justificar, no puede justificar. No. Que en realidad como las órdenes eran otras, él hacía lo que le decían. No. No puede. Tenés que renunciar en el caso de que no ponerle el caso, clínico sí. no te haga caso. En la ley nosotros tenemos derechos y obligaciones. Entre los derechos está en negarnos a hacer procedimientos que entren en contradicción con lo que nosotros pensamos y creemos. Otro problema Pero cuando es... vos decís eso, entonces uno tiene que pensar que si los enfermeros veían cosas que estaban mal y respondían a un médico clínico, ¿había una intención realmente de hacerle daño a Diego?
Bueno, eso yo no lo sé. Yo lo que te puedo decir Pero ¿cómo es puede que... ser que un enfermero se daba cuenta que estaba mal medicado o que había algo que no había que hacer y sin embargo la orden era hay que hacerlo y había que seguir porque si no ese enfermero se queda sin trabajo? Bueno, dentro de la medicina hay figuras como la negligencia. No hacer lo que correspondía. Por eso, tener una matrícula te genera eso de, no lo hice a propósito, no sabía, me equivoqué, hice mal el procedimiento. En el caso de un médico clínico que sabe lo que hace, porque si vos te das cuenta que hay una intencionalidad, digo, si un enfermero se da cuenta que está mal medicado o que no está respondiendo o que su estado general no es el adecuado y un clínico pasa por alto eso, realmente uno tiene que pensar que no hay negligencia, hay intencionalidad. Claro, bueno, eso es justamente lo que el juez tiene que determinar, la intención que hubo. Porque nosotros, yo hablo más de los enfermeros, somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Claro. ¿Qué no se hacía con Diego? El control diario de signos vitales. ¿No se hacía eso? Por lo menos no está registrado. Una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro trabajo diario es la historia clínica o lo que se llama report de enfermería, donde nosotros, es un libro foliado que justamente... Cuando estás en una domicilio, en el caso de él que estaba en su domicilio, no estaba internado, ¿también se hace eso cuando estaba bajo bajo el cuidado de un enfermero? Sí. ¿Sí? La internación domiciliaria, como su nombre lo dice, es una internación. Él no tiene el alta. Pero tiene que tener todos esos controles. Todo lo mismo, la empresa, en este caso la obra social, la prepaga, le tiene que brindar lo mismo que le brindaría dentro de una clínica. Acceso al laboratorio, acceso a un médico, a enfermero, Claro. oxígeno, desfibrilador, que en este caso tampoco había. ¿No tenía desfibrilador? No tenía desfibrilador. ¿Oxígeno sí? No tenía oxígeno. ¿Tampoco? No tenía oxígeno. No tenía baño, Diego, en su habitación. Eso nunca, no sé si vos tenés esa información, pero ¿por qué no tenía baño? Porque él en donde estaba era como una casa de verano, por decirte. Y los dormitorios estaban arriba, claro. Y él no podía subir. Así que en el mismo sala de living pusieron como un cerramiento. Era un baño químico, ¿no? Y era un baño químico. Sí, hay como unos que son como unas sillas. Ahora, eso es también, uno lo piensa, ¿no? El estado físico de él no le permitía estar subiendo y bajando para ir al baño. Y la habitación estaba arriba. Alquilás una casa que me imagino que no debe ser algo barato. Buscá las comodidades del paciente, porque en realidad la única persona que tenés que tratar que esté en un lugar adecuado para esa internación, porque de hecho se eligió ese lugar teniendo en cuenta que una de las hijas vivía cerca. Creo que lo visitó muy pocas veces, por lo que se dijo. Pero vos decís, ¿cómo puede ser que buscaron una propiedad que no era acorde a las necesidades del paciente? Bueno, ahí también entra en juego la responsabilidad de la propia empresa de la internación domiciliaria, que tiene gente que supervisa, que esté todo en condiciones. Incluso a los pacientes le proveen una cama ortopédica. En ese caso es el lugar, en realidad no creo que la obra social tenga la responsabilidad. Me imagino que en ese caso el responsable era la persona que estaba a cargo de Diego, que era, si no me equivoco, su mano derecha, el abogado, Morla sería. No. Porque la familia no tomaba decisiones, por lo menos siempre hablaron que era como que Diego dejaba en manos del abogado todo lo que tenía que ver con sus movimientos, ¿no? Sí, en cuanto a eso, seguramente que la familia sí tiene responsabilidad, pero en cuanto al cuidado médico es 100% de la obra social, de la prepaga. Sí, lo que es con médicos sí. Después también hablaban que tenían contacto con la psiquiatra, la familia, pero también vos cómo controlás el manejo, ¿entendés? Porque uno confía, uno no es médico, no sos psiquiatra, vos confías en a quién le das esa responsabilidad, ¿no? Sí. Algo que era distinto a cuando yo lo cuidaba, yo estaba dentro de la habitación con él. A pesar de lo que era Diego, de que se enojaba, yo estaba adentro, logré con el tiempo hacerme... Tener mejor relación. Tener un poquito de mejor relación, así que estaba adentro y yo lo veía, todo lo que hacía estaba adentro. En este caso los enfermeros estaban afuera de la habitación porque decían que Diego era un paciente complicado y que no los quería adentro. No los quería. Bueno. Cuando decís adentro, vos estabas 24 horas en esa habitación con él. En realidad estaba 12 y 12 otro compañero que estaba a la noche. Pero dormías, ponele, si te tocaba la noche, dormías en la misma habitación.
estaba su cama y teníamos un sillón al lado que estás ahí para cuidarlo, para acompañarlo al baño. Los pacientes que están medicados, sobre todo con medicación psiquiátrica, se marean, les cuesta ir al baño, ayudarlo a que se higienice, a que se bañe, a que se lave el pelo, los dientes. Todo, ayudarlo a comer. Y era tan así ingobernable, no sé, contame qué cosas hacía como para decir, bueno, era ingobernable. Tenía personalidad, era agresivo. Un consejo, ojalá que nunca te pase, a mí tampoco, si nos toca ir algún día a un psiquiátrico, lo peor que podés hacer es negarte al tratamiento o querer irte, porque va a pasar lo que le pasó a él, que se te va a medicar y te van a dormir y te vas a despertar, que esto suena horroroso para mucha gente, pero es una práctica habitual en la medicina. Te atan también, ¿no? Atado. Sí, para que no te caigas, para que no te lastimes, para que no te arranque las cosas. Así que te despertás al otro día atado. Viste un Maradona debilitado, ¿no? Porque un Maradona que no es la imagen que todos tenemos del Diego. Es como cuando, viste, nos cuentan un poco y estamos viendo en el juicio que, bueno, las imágenes, ¿no? Que por suerte no se mostraron, sino que se vieron para las personas que estaban ahí viéndolo en vivo, las imágenes de un Maradona muerto, la narrativa de un Maradona debilitado, que estaba realmente en una situación que vos decís, no es la imagen de un Maradona que se le puede cruzar en la cabeza, ¿no? Ese Maradona que era, no sé, que realmente era como, viste, no sé, una cosa disruptiva. ¿Cómo puede ser? Vos decís un Maradona que estuvo, ¿cuánto? 4 meses así. En el psiquiátrico estuvimos 4 meses. Al mes de tratamiento empezó a ceder en su agresividad. ¿Dio resultados en el tratamiento? Sí, vos fijate que él entra con 120 kilos, hay fotos en la web que la gente lo puede buscar, Maradona con rulos, gordo así, 120 kilos, con el corazón dilatado. Por eso el cuidado tan cercano de un enfermero por si le pasaba algo al corazón. Ese Diego terminó, en lo que la gente va a recordar, en lo que fue el Diego de la noche del 10. Sí. ¿Te acordás? Porque fue antes de la noche del 10. Esto fue justamente antes de la noche del 10. A él después le dan el alta a los 4 meses del psiquiátrico. Se va a Cuba, lo operan, creo que en Colombia. Y al tiempo vuelve a la Argentina a hacer el programa La Noche del 10, que vuelve con 40 kilos menos. Ahí se veía el Diego que realmente reflejaba como, ¿no? Volvíamos a tener el Diego de siempre. Era como digo yo, hermoso. Sí. No me olvido más. Gracioso, él, simpático, Carrá, sí. Un show impresionante. Bueno. Ahora, vos decís Diego, que, viéndolo ahora a la distancia, ese tratamiento que hicieron 4 meses, vos estás contando atado, adormecido, porque realmente te tienen en un estado de adormecimiento. ¿Vos decís que eso dio resultado? ¿En realidad eso dio resultado o fue solamente lo que hicieron después en Cuba, que fue operarlo y ponerle un cinturón gástrico? Fue ahí, ¿no? Dio resultado todo. Las dos cosas. Y lo que yo, ¿sabés lo que digo? Que a él lo salvó el amor a su mamá y a sus hijas. Porque a su papá, ¿no? A su familia, pero sobre todo a su mamá y a las hijas. Porque él después que despierta del tratamiento ese que le hicimos inicialmente, donde lo medicábamos mucho, lo único a lo que se aferraba era a volver a verlas a sus hijas y a su mamá. Escribía cartas todos los días. Sí, la madre le mandaba, no porque era algo ilegible, pero él todos los días quería comunicarse con las chicas, porque estaba totalmente aislado, no tenía contacto. Iban a verla, no podían ir a verlo. No tenían contacto, pero estaban todos los días en un área ahí de la clínica haciendo campamento. Diego tiene una familia muy humilde, no sé si vos conocés las hermanas, la mamá. ¿Las hermanas también iban? Todos. Estaban ahí, era un campamento tomando mate, esperando noticias de él. ¿Las hijas también? Sí. ¿Y Claudia también? En ese momento Claudia manejaba todo y era la que estaba ahí todo el día. Estaba ahora, muy realmente cerca. Uno dice, ¿vos decís que era necesario hacer eso en ese momento? ¿Se hizo bien, se actuó bien, tenerlo 4 meses adormecido? Yo tenía una contradicción en ese momento, porque me parecía también una vulneración a su libertad. Él no estaba loco ni estaba fuera de su razonamiento. Y se lo obligó a algo que bueno, terminó saliendo bien, pero él en parte tenía razón en que decía que él no jodía a nadie y que él hacía con su vida lo que él quería. Si él se quería matar,
sí, bueno, era una decisión Una de él. decisión de él. Pero por suerte salió bien. Fue algo muy extremo. Imagínate que obligarte a un tratamiento. Pero vos también, por lo que estás contando, era algo que realmente, no sé si hasta qué punto era necesario, ¿no? Llegar a ese extremo de tenerlo adormecido. Pero fue una decisión médica, en ese momento fue una decisión médica. Judicial y la, médica. Claro, y la familia avaló, de hecho le dio la autorización, porque la curatela es eso, que la familia autoriza a ese paciente a hacer el tratamiento. ¿Y después tuviste algún contacto? No. No, yo después del alta no lo vi más. En realidad lo sigo viendo, por eso siempre digo que estuve con él hasta el año 2007, porque tuvo recaídas y volvía a la clínica y me llamaban para acompañarlo pero ya eran internaciones que iba por su voluntad. Claro. ¿También a esta misma altas, clínica o era otra? A clínicas psiquiátricas, pero más acá en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que una vez lo acompañamos a un odontólogo porque tenía una infección, o sea, todo muy secreto, todo. Y salíamos 10 ambulancias y una era la de él. Y una era todo un operativo. Sí, era todo un operativo. Ahora, cuando ves el accionar de estos dos enfermeros, realmente, ¿cuál es vos como, obviamente, como enfermero y sabiendo cuál es el trabajo realmente de un enfermero y que tiene una responsabilidad, ¿cómo ves el accionar de los dos que están hoy también imputados? Sí, acá hay dos miradas. Una es la de, digamos, el entorno donde ellos trabajaban. Era un entorno muy difícil, que es justamente cuidar a Diego. Pero cuando decís el entorno también queda como, viste que todo el mundo dice, bueno, el entorno, pero al final nadie se hace cargo de ese entorno, ¿viste? No. ¿Quién sería el entorno? En este caso, un enfermero es el clínico. Bueno, también hablamos de Luque y la psiquiatra, me imagino que también la psiquiatra tiene injerencia, ¿no?, en el trabajo. Sí, no, yo me refiero a lo que significa una internación domiciliaria. Sí. Esto le pasó a Diego y se hizo visible, pero esto le está pasando ahora, en este momento, a miles de personas que están en una internación domiciliaria, que te cuida alguien que vos no sabés quién es, que esa persona está ganando 3.000 pesos la hora y que está en negro. Esta gente estaba en esta situación, los enfermeros, ¿sí? Trabajadores en negro que te hacen sacar a vos un monotributo para trabajar. Claro. Pero no iban por la obra social como en negro. Si vos sos un enfermero, me imagino que la obra social no eran empleados de Suimédica, eran empleados de una empresa de internación domiciliaria que tercerizaba la obra social. Sí. No es una obra social, es una prepaga, hay que decirlo. Una prepaga. Sí. Que tercerizó y que esta empresa enviaba a enfermeros. Bien. Siempre eran los mismos en este último tiempo. Sí. Ahora, lo otro. Los enfermeros, vuelvo a repetir, son profesionales y tienen una responsabilidad que lamentablemente no cumplieron con su labor, con lo que debió haber pasado. Ellos debieron haber visto la situación en la que estaba Diego, que se empeoraba, que se dematizaba. Y tenés que avisar a quien corresponda, al médico. Si el médico no te hace caso, avisás a otra instancia o te vas. Pero en realidad, si el médico no te hace caso, lo único que te queda es renunciar, ¿no? Porque no tenés a otro más arriba. No estás convalidando todo eso que se está haciendo mal. ¿Vos decís que los dos enfermeros estuvieron mal en su accionar? Sí. ¿Los dos? Sí, los dos. Y uno dijo que era porque tenía problemas económicos y necesitaba el trabajo, que igual la responsabilidad la tiene. ¿El otro qué acusó, sabés? La otra que está acusada es una enfermera, que es la del turno mañana, que incluso, vos fijate en la situación que estaban, que la obligan a escribir mentiras, que ella después se desdijo y dijo que le hicieron escribir, que todo lo que escribió, que ella lo había visto a Diego, que Diego no la dejó entrar, todo había sido obligada por uno de los supervisores de la empresa. Era mentira. Era mentira. ¿Y qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué pasó esa noche? El último que lo ve, yo te digo lo que dice la causa, es el sobrino de Diego, que era que fue el último. Que le llevó unos sanguchitos a las 11:30 de la noche. Ahí también se actuaba mal porque a este familiar le daban la pastillita para que se la dé a Diego. Porque también dicen que como era ingobernable, como que era viste, como que no dejaba, según lo que contaban, hay que ver si es verdad, que, viste, si tenía buena onda con vos, bueno, tomá, dáselo, viste, a otros no se lo deja, era como que siempre estaba la justificación de, viste, era porque en realidad tendría que haber sido el enfermero el que le da la pastilla, ¿o no? Claro, y tenés que registrar que la tomó o que no la tomó. Bueno,
el familiar lo ve a 11:30. El enfermero de la noche, cuando se retira a las 6:30 de la mañana, dice que lo ve descansar y no lo quiso molestar y que se va y lo deja durmiendo a Diego. Según la causa, 7:30, la enfermera de la mañana llega, lo ve también descansar, no lo quiere molestar ni para controlarle, tomarle los signos vitales y lo deja dormir. 11:30 llegan el psiquiatra y el psicólogo. Y ahí lo despiertan. Lo van a despertar, 11:30 de la mañana, y lo encuentran que no despertaba. Y ahí es cuando llaman a la ambulancia, ¿no? Que Sí. está en la... Vos fíjate que no llaman inmediatamente. Yo revisé los números de la causa porque, bueno, viste que yo me especializo en lo que es también la RCP. Sí, sí. Lo que nosotros siempre decimos con el tema de una muerte, en cuanto a la RCP, que a los 4 minutos que la persona no respira, no contesta, se produce la muerte cerebral. Sí. Ellos llegan y lo encuentran a Diego, que no respondía. Ponele que ese sea el minuto cero. Cuando vos decís 11:30. La ambulancia recién la llaman 12:16. La llama Luque a la ambulancia. Se ve que en esa media hora, 45 Trataron minutos... de reanimarlo. No sé qué pasó. ¿Hay una explicación? Hay un hueco de 45 minutos que recién llaman a la ambulancia. Ahí. De 11:30 a 12:15, que es cuando llama Luque. Llama Luque. Llama al 911 desde otro lugar, no desde la casa. Y 12:17... Porque no estaba Luque en la casa. No estaba. Por eso llama desde otro lugar. La psiquiatra sí estaba ahí, ¿o no? Estaba la psiquiatra, estaba el psicólogo y había un médico de ahí del barrio que también estaban ahí intentando Ahora, reanimarlo a Diego. Vos decís 11:30, 12:15 recién llaman. En realidad, cuando llegó la ambulancia, Maradona ya estaba muerto. La ambulancia, porque no queda muy claro eso. La ambulancia llega 12:28. Claro. Ya estaba muerto. Una hora después de que lo encuentran a Diego, que no respiraba. Según la autopsia, dicen que Diego tenía más de 8 horas de muerto en ese momento, y que tuvo una agonía de 12 horas, por lo menos. Ese es el informe de la autopsia que toma el fiscal. Quiere decir, si uno va más o menos y cuenta el tiempo, tiene que ver cuando el sobrino lo vio dormir y no lo quiso despertar. Estamos hablando de... Y se murió, sí, a las 12 de la noche. 12 de la noche. No hay un horario exacto igual en el... No, es todo estimativo, pero del horario en que lo encuentran las psiquiatras. Pero quiere decir que cuando con la llamaron a la enfermera, ambulancia, un médico que sabe perfectamente que el paciente ya está muerto, llamás a la ambulancia, pero no para reanimarlo. Y no. En ese mensaje yo me acuerdo que decía como que no respiraba bien, o no sé, como que llamaban a la ambulancia, pero como no dijeron socorriendo. quién era. No. Ella es una persona de 60 años, acá en una Pero no casa. dijeron está muerta, porque me imagino que un médico puede realmente afirmar que está muerto. No llama a una ambulancia sabiendo que la persona ya está muerta, pidiendo que venga la ambulancia para una reanimación o para ver cómo está el paciente. Fíjate que caen, exactamente creo que son 5 ambulancias que caen de distintas empresas porque empezaron todos a llamar. Claro. Incluso hay un llamado a la empresa Swiss Medical 12:17 por una persona que estaba ahí en la casa. ¿Vos decís que no también. sabían que era Diego? Sí, después sí. Sí. Sabían. Lo que pasa es que ya se habían mandado la macana de Ahora, muerto. ¿vos crees, nos queda poquito tiempo, sé que obviamente se nos pasó volando, ¿vos crees que va a haber alguien realmente que va a pagar por la muerte de Diego Armando Maradona, que va a haber un responsable? Porque viste que es como, bueno, son todos y no es nadie. Y esto es lo mismo que el entorno, cuando hablamos del entorno, el entorno, pero en realidad no le ponemos nombre y apellido a ese entorno, ¿no? ¿Vos qué pensás que va a pasar? Yo creo que sí. Hay responsables. Yo creo que sí. Más teniendo en cuenta la actitud que tomó el fiscal de mostrar la foto como estaba. Que fue algo también por ahí muy grotesco para la opinión pública. Pero yo entiendo lo que quiso hacer, demostrar lo grosero del error de estos profesionales, de el estado en que estaba Diego, y no tomaron... Igual te voy a decir, la justificación que dieron de esa, como los abogados, por lo menos de la defensa, justificaban que esa foto estábamos hablando de un Maradona muerto y no vivo. Como diciendo, en realidad no vi registros de fotos del día anterior, pero me imagino un Maradona que ya, ¿te acuerdas cuando lo vimos en la cancha? Por sus 60 años veías un Maradona que era irreconocible, ¿no? Al Diego que todos conocemos. La causa de muerte, según la autopsia, es edema agudo de pulmón.
edema agudo de pulmón significa que se te llenan los pulmones de líquido, de sangre. líquido. Eso no pasa en 5 minutos. Pasa No es mucho. como un infarto que te morís en 2 minutos. Sí. Esto, en general, el edema agudo de pulmón es progresivo. Pueden ser horas o pueden ser días. Hay personas que empiezan de a poco, quieren ir al baño y se agitan, se le ¿Horas hinchan los cuántas pies. horas? Pero un mínimo de, vos decís horas, te da síntomas, si hay un enfermero a Por lo cargo. menos falta de aire. Sí. Sí, falta de aire y en general hay edema en las Ese piernas. es el síntoma. Sí, por eso que una persona tenga los pies hinchados, a veces la gente dice, no, tengo un poco los pies hinchados. No, hay que ver, que Prestar no, atención. no sea una falla cardíaca. Y Eso se sentís, ve. sí o sí, el síntoma del cual uno tiene que estar más atento es que te empezás a sentir que te falta el aire. Sí, porque se te están llenando los pulmones de líquido y la persona si está en reposo, por ahí se la banca, pero hace 2 pasos para ir al baño Se agita. y se agita y se tiene que sentar y no puede hablar y no puede comer. Y estamos hablando de un Maradona que estaba controlado, psicólogo, psiquiatra, médico clínico, 2 enfermeros, uno de día, uno de noche. Vos decís, ¿cómo puede ser que nadie haya visto un síntoma, algo para decir, bueno, vamos a llamar, vamos a... De un edema agudo de pulmón se muere una persona que vive solo y que se muere y nadie lo vio durante una semana, bueno. Pero alguien que tiene enfermeros durante las 24 horas, médicos todo el tiempo. Claro, porque aparte, está bien, un psiquiatra no tiene por qué saber cómo es, pero si vos ves a alguien, realmente me imagino que físicamente no sé si su Se les hinchan los párpados, la boca. ¿Viste? A veces lo veíamos a Sí, Diego sí, hinchado. sí. Bueno, esos son signos de... Ahora, eso que él tuvo era algo que puede ser, digamos, una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad que arrastraba de antes, porque Sí, también sí. contaste vos en la internación que tuvo un episodio. Él tenía un corazón agrandado, una hipertrofia ventricular que probablemente le causó el edema agudo de pulmón. Tomaba medicación para el Tomaba corazón. medicación, sí, era un paciente que había que tener mucho cuidado, estar justamente de cerca. Por eso me extraña que no haya controles de signos vitales diarios. Estás todo el día con él. Tómale cuando llegás los signos vitales, la presión, el pulso. Le ponele Pero lo que estás diciendo vos realmente deja como, bueno, vamos a ver qué va a determinar la justicia, ¿no? Obviamente pero uno dice, lo dejaron solo, bueno, uno piensa también afectivamente cómo puede ser que un familiar no haya visto el abandono que estaba sufriendo en ese último tiempo, cómo puede ser que un médico, una psicóloga, un psiquiatra no percibió en ese estado. Yo creo que solamente con verlo, ¿no? Con ver a esa persona te das cuenta que no estaba bien. Y ya en la cancha uno cuando, ¿no? Creo que todos vimos esa imagen que nos dolió en el corazón a todos. ¿Vos crees realmente que se va a hacer justicia? Yo creo que sí, porque lo que pasó fue algo muy grosero y sobre todo pasó con él. Pasa habitualmente, en el mundo mueren por minuto 5 personas por este tipo de causas, por fallas en el tratamiento, errores de diagnóstico, negligencia. Imagínate que mueren 5 personas por minuto. Ahora le pasó a Diego Maradona. Y creo que sí, porque la fiscalía va por ese lado. Yo no me atrevo y no lo voy a decir en un medio de comunicación, que lo mataron, porque no sé, yo hablo solamente de lo que se debió hacer. Puedo decir, no lo voy a decir en un medio de comunicación, pero uno realmente creo que no quedan dudas cuando uno ve toda la cantidad de errores cometidos y uno dice, bueno, hay una intencionalidad. Si hay una intencionalidad, lo mataron. No queda otra que pensar que a Diego Armando Maradona lo mataron. La fiscalía va por ese lado, que hubo un plan. Pero vos también lo estás diciendo cuando narrás cómo fueron los hechos, ¿no? Está claro que hubo una intención de no cuidarlo, de abandonarlo y de dejarlo morir. De eso no hay dudas, ¿o no? A los hechos sí. A los hechos sí. Lamentablemente. Bueno, vamos a cerrar este programa. Realmente es un programa triste. Va a llevar 3 meses, 4 meses de terminar qué fue lo que pasó con Diego Armando Maradona, pero bueno, queríamos hacer este programa y con vos que realmente sé la información que tenés, sé el amor también que le pones a la profesión. Así que bueno, gracias por haber venido. ¿Querés decir algo más antes de despedirnos? No, simplemente que creo que la mayor afinidad que teníamos con Diego era el amor hacia la familia, porque él era una persona
muy simple en cuanto a eso, al amor a su mamá, a sus hijas, humilde. Creo que él hubiera estado en esta marcha que pasó el miércoles Sí. con los jubilados, seguramente. Sin dudas. Hay unas imágenes que no sé si las viste cuando sale a defender en un momento, no me acuerdo que si fue con Norma Pla, creo que estaba Norma Pla, defendiendo a los jubilados. Y uno dice, es verdad, era un Maradona comprometido, nacionalista, ¿no? Argentinos y porque Sí, podés sí. criticar un montón de cosas, pero que y errores cometemos todos también, ¿no? Digo, podemos cuestionar un montón de cosas, pero que tenía el argentino a flor de piel Bueno, eso es creo indiscutible. que le hace la diferencia en cuando preguntan quién fue el mejor de todos en la historia. Y bueno, él tiene ese plus Sí. que lo hace el mejor. Alguien imperfecto, como todos, creo que ninguno puede señalarlo con el dedo porque todos tenemos nuestra... ¿Crees también un poco, debilidad. habiéndolo conocido, que el ser el Dios, como obviamente muchos lo imaginan y lo piensan así, lo sienten así, fue superado por él mismo? Yo creo que sí. Diego tenía algo que no le gustaba que lo toquen. Así que ya Sí, nos pasaba ahí en la internación de que por ahí un médico que no lo conocía, que era nuevo, Dieguito, Dios, y ya no le gustaba. no le gustaba. Así que decía, No quiero más, a este no lo sácamelo. quiero más, no lo traigan más. Bueno, era difícil, pero bueno, eran las consecuencias de ser ¿Quién era? Maradona. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Chau. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo.